¿Quién más? Mariana. Mariana, no. Marita. Está silenciada. Marita, estás en silencio. Ahora sí. ¿Cómo están? Bueno, yo soy Marita Miguel. Voy a empezar a estar en Escobar, en todo lo que es los centros de primera infancia de la CENAP. Así que nada, dispuesta a escucharlas. Bien, bienvenida Marita. Gracias por estar hoy. Mariana. Hola, yo soy Mariana Taylor, estoy infiltrada, soy del Hospital Castex, licenciada en obstetricia. Ah, bueno, pero sos una seguidora. Sí, sí, sí. Yelén, ¿estás por ahí? Gracias. Hola, buen día. Perdón que no tengo muy buen internet. Yo soy Ailén Benincasa, licenciada en obstetricia y estoy en el Centro de Salud Menem Junior, en Escobar. Gracias. A vos. Y queda Silvia, ¿no? ¿Alguien más? Silvia Ledesma. ¿No? Bueno. ¿Quieren arrancar, chicas? ¿Les parece? Ahí está, estaba empezando a hablar y no estaba con el micrófono prendido. Bueno, vamos a empezar con lo que nos encuentra hoy, dándole un marco a todo lo que tiene que ver con los métodos anticonceptivos en la adolescencia. La idea era poder hablar un poquito de las adolescencias, ¿sí? Y a mí me cuesta un poco dar la clase que sea totalmente expositiva. A lo mejor si somos poquites podemos conversar un poco de esto, ¿sí? Entonces cuando hablamos de adolescencia en general, voy a compartir la pantalla, a ver si puedo. En general hablamos de una franja etaria, ¿no es cierto? Pero bueno, la hablamos en un sentido, en un sentido demarcado, ¿no? Es decir, bueno, la edad en la cual interpretamos, digamos, que se manifiesta la adolescencia en general es desde la pubertad, ¿sí? Hasta los 18, 19 años. Hay un montón de... No me deja, a ver si no me deja pasar las diapos, ahí está. Hay un montón de esquemas, digamos, o parámetros para definir la adolescencia. Nosotras tomamos algunas referencias, pero esto vamos a tratar de siempre hacer una crítica reflexiva respecto de algunas cuestiones que se nos presentan como dadas, ¿no? Entonces tenemos que para la OMS es el periodo comprendido entre los 10 y de los 19 años, ¿no? Y ahí también lo divide en adolescencia temprana, media, adolescencia tardía, digamos hasta los 15, adolescencia temprana, pero también lo que tenemos para decir es que las leyes en general son las que nos marcan, nos determinan, digamos, hasta dónde se comprende la adolescencia. Esto hasta ahora en la legislación argentina no estaba del todo claro. ¿Por qué? Porque no aparecía en ningún lado el sujeto adolescente. Aparecía el sujeto niñe, ¿sí? Pero no adolescente. ¿Por qué? Porque la Convención de los Derechos del Niño figuraba que toda persona era niña hasta los 18 años de edad, y así también todas las leyes que tienen que ver con las protecciones especiales. Ahora bien, el Código Civil y Comercial argentino, que se sanciona en el 2015, que está vigente, a partir de ahí aparece por primera vez la palabra adolescencia en nuestra legislación marco, ¿no? La que regula en general, sobre todo el Código Civil y Comercial, que regula nuestra vida cotidiana. Ahí aparece por primera vez. Entonces, digo, si bien para las leyes generales siguen siendo niñas, para el Código Civil y Comercial argentino, sabemos que desde los 13 hasta los 18 años lo considera adolescente. Y esto agrega un montón de contenido a nuestras prácticas habituales, porque nos permite, en algunos casos, como diferenciar esta etapa con un poco más de claridad, y nos permite también entender qué cosas
están habilitadas, digamos, para los adolescentes, que ya tenemos esta franja etaria definida, ¿sí? Podemos decir que las dos, la palabra adolescente y adulto tienen el mismo significado etimológico en su raíz, ¿sí? Que quiere decir crecer, ¿sí? El que está creciendo. Uno es el que ya ha crecido, el adulto, y adolescente es el que está creciendo. Podemos caracterizar a la adolescencia como, digamos, un periodo de rápidos cambios físicos, cognitivos, sociales, incluida la madurez sexual y reproductiva, adquisición gradual de capacidad para asumir comportamientos y funciones que implican nuevas obligaciones y nuevos conocimientos. Decimos que es una etapa con enormes potencialidades de cambios positivos, ¿no? En donde atraviesan un montón de experiencias nuevas a las cuales los adolescentes se tienen que rápidamente adaptar e ir construyendo, ir asimilándolas, e ir produciendo autonomía, que ahora lo vamos a ver, pensamiento crítico, ¿no? Tomando cada vez más libertad, y en un proceso de socialización constante. Y además no nos olvidemos que los adolescentes también tienen un rol político, económico, y pensamos activo, en todos los sentidos. Activo en el sentido... no sé si alguien habló. Activo en el sentido individual, de poder tener un pensamiento crítico y poder tomar decisiones progresivamente, y también en un sentido social y comunitario. Bueno, pasamos. Me pueden parar en cualquier momento, podemos hacer algunas aclaraciones, comentarios, ¿sí? Una de las cuestiones principales que queremos trabajar es el de la autonomía progresiva, porque esto nos genera, vamos a tratar de relacionarlo con nuestras prácticas cotidianas en el sistema de salud, ¿no? Bueno, es decir, hasta dónde, cómo, cuándo, hasta qué puede decidir un adolescente, en qué contexto lo puede decidir, cómo. Todos los adolescentes, aunque tengan 13 años, pueden tomar las mismas decisiones. ¿Con qué otras cuestiones tiene que ver? Bueno, y esto es otra de los conceptos importantes que tomamos, que es el de la autonomía progresiva. Esto también figura en la legislación actualizada, y la autonomía progresiva es un concepto que reconoce a los niños, niñas y adolescentes como personas sujetos de derecho. O sea que todos sus derechos humanos deben ser reconocidos y garantizados sin estar condicionados exactamente por esta edad que estábamos diciendo hace un ratito. Estamos como contradiciéndonos, porque no es que, bueno, a los 13 llamamos adolescencia, sí, y sabemos un montón de cosas que van a poder decidir a partir de ese momento, pero tiene que ver también con esto que decíamos antes, que tiene que ver con un montón de cuestiones madurativas, cuestiones de cómo ha sido su trayectoria vital, para tomar decisiones y asumir responsabilidades. Esto se da de manera gradual, ¿no? Y progresiva. Al mismo tiempo, esto implica para el Estado, digamos, mucha responsabilidad, porque tiene que generar condiciones para que se dé este ejercicio de derechos. No es solamente, bueno, esto podés, esto no podés, sino que el Estado tenemos responsabilidades. Todos los efectores, todos los agentes que laburamos por los derechos de los pibes, por la salud, ¿sí? Tenemos responsabilidad en generar estas condiciones para el ejercicio pleno de los derechos. En algunas cuestiones particulares, como por ejemplo en el derecho a tomar decisiones respecto del propio cuerpo, ahí el Código Civil, digamos, establece un marco específico, que ahora lo vamos a ver, que los adolescentes desde los 16 años pueden tomar decisiones como si fuera un adulto. Esto es respecto del propio cuerpo, ¿sí? Bueno, esto que decíamos antes de las características individuales, contextuales y sociales. Sabemos que a mayor autonomía, menor dependencia. Acá hay un punto clave que es fundamental de entender, que la autonomía no significa desprotección, ¿sí? Porque si no, a veces como que nos vamos de mambo, nos vamos al otro lado a decir, bueno, el pibe que haga solo, que venga solo, que... Bueno, siempre todo sujeto, digamos, se encuentra en una red social, familiar, comunitaria, y como todo sujeto, creemos que esa es una buena manera de vivir, estando acompañado, compartiendo la vida con otros. Entonces, está buenísimo que esté acompañado ese adolescente. No significa
que ese, a lo mejor ese adulto o ese par que lo acompañe se inmiscuya, se entrometa en cuestiones de la intimidad de ese sujeto con quien el que nosotras vamos a trabajar, ¿sí? Pero no con esto no queremos decir que queremos que siempre los adolescentes estén solos o hagan su vida de manera independiente sin apoyos. ¿Se entiende como esta cuestión? Que a veces entra un poco en confusión, o a algunos les hace ruido, queremos que los adolescentes se independicen y vivan solos. Bueno, no, siempre con compañía respetuosa. Algunos datos duros, que, bueno, ¿cuántos adolescentes tenemos en la provincia de Buenos Aires? Según las proyecciones del INDEC, saben que no tuvimos censo por la pandemia, así que tenemos alrededor de 2.700.000 adolescentes en la provincia de Buenos Aires, de los cuales, con estas franjas separadas por adolescencia temprana y tardía, tenemos la misma cantidad entre adolescentes de 10 a 14 años y de 15 a 19, más o menos 1,5 millones de adolescentes. Específicamente en Escobar, nosotros hicimos un trabajo de relevamiento en el programa de adolescencias, organizando la población adolescente de todas las regiones sanitarias, y específicamente en la región sanitaria quinta tenemos Escobar, que tiene 45.186 adolescentes, ¿sí? Generalmente la proporción entre adolescentes de sexo biológico femenino y masculino viene parejo, ¿sí? Así que bueno, tendremos la mitad aproximadamente de varones y de mujeres. Esto nos parecía interesante porque creemos que en general no tenemos visualizada la cantidad de adolescentes que tenemos en nuestra región, así que nos parecía que este era un dato que nos podía aportar a cuántos tenemos que llegar. Bueno, ¿por qué hablamos de adolescentes en plural? Si nos detenemos ahí un segundito a observar las imágenes que tenemos ahí, vemos que nos encontramos con diversidades, ¿no? Seguramente ustedes en el consultorio, en la atención cotidiana, encuentran mucha variedad de adolescentes, ¿no? Muchos de ellos podrían estar concurriendo al centro de salud. ¿Por qué lo planteamos en plural? Seguramente de esto estuvieron hablando, saben un montón, porque somos diversos, diverses, y tenemos un montón de atravesamientos. Cada niño adolescente es un ser único, diferente a los demás, y digamos, se da a través de un proceso complejo, dinámico, que es propio, que es irrepetible, que tiene que ver con su trayectoria de vida, con su comunidad, con su territorio, y también con otras variables, una de las que ya hablamos que es la edad, pero también con el género autopercibido, con la religión, con su situación económica, con la situación de discapacidad, o diversidad funcional, con si pertenece a un ámbito rural o urbano. Todas estas cuestiones, si es una persona migrante, todas estas cuestiones nos van configurando un ser con múltiples identidades, ¿no? Y ¿cómo impacta esto en nuestra atención? Ahora vamos a ver un poquito de eso. Ahí está. Sabemos que las diversidades son múltiples. La cuestión es cómo estas diversidades hacemos que no se conviertan en desigualdades, en fuentes de desigualdades sociales. Entonces sabemos que la clase, la etnia, la orientación sexual se configuran como categorías sociales, que obviamente no son naturales, no son biológicas, sino que estos son construidas socialmente. Y estas interrelaciones entre estos atravesamientos producen dinámicas de privilegios, de dominación o sumisión, de desventajas o exclusión. Seguramente esto nosotros sabemos, trabajamos en el sistema público de salud, laboramos en el hospital, laboramos en los... Y nos es natural, diría, ver algunas de estas cuestiones también con cierta naturalidad, porque a veces nos acostumbramos. Entonces las invitamos acá a deconstruir un par de estos atravesamientos, como para poder volver a mirarlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta mirada interseccional nos permite
como analizar las formas en las que trabajamos, ¿no? Y si nosotros reproducimos o no reproducimos las desigualdades y exclusiones que se nos presentan socialmente. Esto lo vemos cuando diseñamos políticas, ¿sí? O cuando generamos estrategias de abordaje. Por ejemplo, pongo un ejemplo acá. Sí, cuando pensamos en el uso de métodos, en la provisión de métodos anticonceptivos, por ejemplo, pensamos en adolescentes que tengan alguna discapacidad. ¿Qué estamos pensando? Estamos pensando cómo le explicamos a un adolescente que tenga una dificultad visual o una dificultad auditiva. Lo pongo tal vez con este ejemplo porque es el que es menos frecuente, porque en general no nos llegan, y en la que realmente tenemos menos, nosotros menos formación respecto de cómo, esto que decíamos hace un ratito, el Estado debe responsabilizarse en la atención, cómo hacemos para generar y ofrecer los apoyos necesarios para poder atender adecuadamente a ese adolescente que llega a nuestro consultorio y tiene esas características, ¿no? O si viene en silla de ruedas. Bueno, lo pongo más en el ejemplo de diversidad funcional porque a veces se visualiza más que otras, que las tenemos un poco más interiorizadas, o lo mismo cuando es una persona migrante, que entiendo que ahí que en Escobar tienen, ¿no?, un caudal importante de población migrante, y bueno, también, cómo es la diferencia cultural respecto, por ejemplo, bueno, del uso del preservativo. Se empieza a complejizar un montón y tal vez tenemos que, ahora vamos a ir con eso, escuchar de manera muy atenta. Por otro lado, hablamos de la intersectorialidad. Esto lo voy a pasar rapidito, ¿sí? Vamos rápido, que tiene que ver con el poder trabajar con otras, con escuelas, con sistemas de protección de derechos, como hablaba hace un ratito Graciela antes de arrancar, y también con la cuestión de la interdisciplina, estos son como lineamientos generales de la atención en salud, también con adolescentes. Esta cuestión de la interdisciplina o de los intersaberes, digamos, implica reconocer la incompletud de cada disciplina, ¿no?, y generar un marco conceptual y teórico y ético-político en común, como para poder laburar en conjunto. Digo, acá no importa tanto si uno es obstétrica, el otro es gineco, el otro es la enfermera, el otro es el referente del centro de salud o el promotor comunitario, sino que podamos conformar este marco conceptual y ético-político común para poder laburar todas en el mismo sentido, ¿sí? Entonces esto también, lo que nos importa mucho decir al respecto de estos intersaberes o interdisciplinas, es que necesitamos un tiempo. A ver, para poder laburar en equipo con otras, necesitamos un tiempo, para poder parar la pelota respecto a lo asistencial y poder conversar, poder discutir este marco conceptual del que estamos hablando, ¿sí? Porque solo esto no funciona, no se da así espontáneamente. Entonces ahí también las invito a pensar. ¿Tenemos algún tiempo en el que podamos parar la asistencia una vez por semana, una vez cada 15 días, a juntarnos con nuestro equipo de obstétricas o con nuestro equipo de gineco y charlar, decir, bueno, ¿para dónde vamos? ¿Cómo hacemos esto? No, digo que no soy el jefe o la coordinadora la que toma las decisiones. ¿Tenemos un momento para laburar? O se nos presentan muchas situaciones de este tipo, en que llegan adolescentes, por ejemplo, nos planteaban de otra región, queriendo ligadura tubaria a los 15 años. ¿Qué hacemos con esto? Tenemos que parar la pelota y ponernos a pensar, ¿sí? Bueno, les invito a ver qué estamos haciendo en cada espacio. ¿Vamos bien hasta ahí? Quiero que me digan sí, no, porque yo no las veo mucho, así que... Vamos muy bien, por ahora vamos bien. Bueno, acá una cosita para amenizar sobre la mirada integral de la realidad. ¿Puede ser un poquito más específico? A veces esta mirada integral nos cuesta un poco. Vamos con la cuestión de los derechos en general, que algo ya hablamos. Algo que siempre digo por las dudas, es que ustedes saben que el juzgado de menores no existe más. Si no lo saben, ahora lo refrescamos, porque esta es una cuestión que a veces nos queda pendiente, que tenemos hace muchísimos años, porque está muy instalado todo lo que era el patronato
de menores, y que bueno, ya desde el 2005 tenemos una ley de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Que habla de este sujeto de derecho del cual ya estábamos trabajando desde un principio. Y específicamente en la provincia de Buenos Aires tenemos la ley 13.298, que es la de promoción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Esta ley lo que nos implica en términos de territorio, y tiene que ver con la intersectorialidad, es que existe un organismo de niñez, ¿sí? O sea, ahí en todos los territorios hay un equipo administrativo que se ocupa de las situaciones de vulneración de derechos de niñas, niñas y adolescentes, a las cuales seguramente ustedes deben tener interacción con ellos, seguramente, a veces buena, a veces mala, eso sabemos que hay diversidad respecto de los abordajes, de las modalidades de intervención, pero bueno, ellos son los que intervienen frente a vulneraciones de derechos. Y sabemos que cuando laburamos con adolescentes, podemos observar múltiples vulneraciones de derechos, con niños, niñas o adolescentes. Y también tenemos que saber que somos corresponsables respecto de esas vulneraciones, ¿sí? Cuando vemos que hay amenazados derechos o ya se vulneran directamente en cualquiera de las dos circunstancias, somos corresponsables y tenemos que dar cuenta a ese sistema administrativo de protección de derechos para que tome las medidas necesarias. No las toma solo, ni es un paquete que le encajamos, es algo que tenemos que construir en conjunto: salud, organismo de protección, educación, desarrollo social. Esa es la intersectorialidad de la que hablábamos antes. Otra de las cuestiones de derechos vinculadas a las leyes que enmarcan la atención de adolescentes también es la Ley de Salud Mental, que es del 2010, y esto que ya hablábamos del Código Civil y Comercial de la Nación de 2015. Algunos ejes fundamentales de los principios rectores son en general de la Convención, pero de los derechos en general. Uno es la participación directa. Esto es garantizar la participación de adolescentes en aquellas cuestiones que le competen. Dejar de lado lo que es la práctica de la sustitución de identidad, que se da muchísimo. En los niños se da, pero así, ya sabemos que nos desborda, pero en los adolescentes, las adolescentes también se da, ¿no? En que los representantes tomen las decisiones de todos los asuntos de la vida de los adolescentes. Acá la verdad que nosotros consideramos, en función de las leyes vigentes, que la opinión de ese adolescente debe ser tomada en cuenta en cualquier procedimiento de la que forme parte o esté implicado, ¿sí? Esto también tiene que ver, cuando hablábamos de la autonomía progresiva, con nuestra obligación de brindar información y asesoramiento en las prácticas que se van a realizar, ¿sí? O brindar esta información para que pueda tomar decisiones informadas, ¿sí? Conscientes, con elementos. Esto es una obligación del personal de salud. La otra cosa que me parece importante, entre muchos derechos que tenemos, es el derecho a ser oído y la intervención no revictimizante. Entonces, la cuestión del derecho a ser oído cabe en todas las instancias, no solamente en las instancias judiciales. Para que un niño adolescente pueda ser oído, necesita tener a alguien que lo escuche, si no, esto no tiene sentido. Ese personal de salud que pueda ofrecer una escucha activa, que pueda tal vez preguntar más que indicar, ¿sí? Cuando no poner nuestros prejuicios sobre la mesa, sino poder escuchar francamente qué es lo que están diciendo esos adolescentes, ya marca una buena práctica en salud que seguramente ustedes ya saben, esto trae muchos beneficios a mediano plazo. Enseguidita saben que ese adolescente va a volver porque se sintió contenido, se sintió acompañado. Algo muy importante que no dije antes, que retomo, sí, esto se me pasó, que en general, los adolescentes, muy importantes, son una población invisibilizada para el sistema de salud. Así como no figuraba ni la palabra adolescencia en nuestro marco legal, también nos pasa que en general vemos como una progresión de niño
adulto, ¿no? Y esta etapa en el medio es ni fu ni fa, y sabemos que son los que menos se acercan al sistema de salud, y sabemos que los tenemos que convocar, salvo que, digo, y con esto las prácticas expulsivas que realiza el sistema de salud, obviamente contribuye a que no vuelvan. Todas las prácticas que nosotras podamos hacer, por ejemplo, esta que decíamos, en la escucha activa, poder considerar su autonomía progresiva, poder establecer una modalidad de atención que tiene que ver, por ejemplo, con, primero atiendo, si viene acompañado, podemos atender primero con la mamá, con el papá, con la amiga, con la tía, con el que venga, ¿sí? Pero sí o sí requiere un espacio de la consulta que sea para ese adolescente en soledad, en intimidad, en confidencialidad, ¿sí? O sea, sí o sí. No quiere decir, lo echamos a patadas al adulto que venga, quiere decir, le decimos, permiso, en nuestra consulta nos organizamos de esta manera. Primero vamos a tener un tiempito con, acá, si me das los datos básicos, cuestiones que a lo mejor puede o no saber el adolescente, veremos con quién nos encontramos, pero después necesitamos un tiempo a solas. Y que también en algunos es muy clara, en otros no es clara. Perdónenme si ustedes la hacen y yo soy reiterativa con este tipo de prácticas, pero es muy importante el espacio en confidencialidad. Carolina, estamos con un tiempito que nos queda cortito. Ya está, ya termino. Esto me Está parece... bueno esto del consultorio. Dale. Decíamos esto del Código Civil sobre el cuidado del propio cuerpo respecto de los niños, niñas y adolescentes. Hasta los 13 años, los niños, niñas brindan su consentimiento, claro que sí, pero que requieren asistencia, ¿sí? De una persona adulta referente. No quiere decir que sea su mamá o su papá, puede ser cualquier adulto referente. Y eso siempre se tiene en cuenta el interés superior del niño y su autonomía progresiva. Pero sí se necesita un adulto. No se sustituye la voluntad de ese niño, ese adulto, digamos, no la sustituye, la acompaña. De adolescentes de 13 a 16 tienen aptitud para decidir por sí mismos sobre toda práctica que no implique riesgo grave para su salud o su vida. Es decir, sobre prácticas no invasivas. Después, Yamara les va a contar bien que todo lo que es la provisión de métodos anticonceptivos que sean reversibles, digamos, no constituyen un riesgo grave. Por lo tanto, se pueden proveer y ofrecer. Y a los adolescentes a partir de los 16 tienen capacidad plena para la toma de decisiones sobre el cuidado del propio cuerpo, igual que personas adultas. ¿Está bien? Entonces decimos que vamos en esta franja intermedia, que es de los 13 a los 16, que es el que en general configura como más ruido, no requieren de autorización de un adulto, o sea, no tiene que firmar, no tenemos que llamar a la mamá, al papá, no. Pueden solas decidir si van a usar un método anticonceptivo y hay que proveérselos. Bueno, lo que voy a decir acá recortito es que obviamente cada contacto de un adolescente en el sistema de salud es una oportunidad y tenemos que atenderlo, tenga o no tenga DNI, si va con adulto o sin adulto, hay que atenderlo, ofrecer buen trato y atención de calidad, generar espacios de diálogo y escucha que ya dijimos. Bueno, creo que vamos a cerrar acá. A ver si hay algo más que... en esta cuestión de la discapacidad, los mismos principios son para niños, niñas, adolescentes con discapacidad. ¿Sí? No hay sustitución de voluntad, y siempre se supone la capacidad de ese adolescente, no la incapacidad, sino la capacidad para tomar decisiones, y nosotras brindándole los apoyos que requiera esa persona. Esto ya lo dije, y siempre debemos actuar con el consentimiento del adolescente en cualquiera de las prácticas. No se olviden nunca de pedirle permiso antes de revisar o acceder al cuerpo de una persona, digamos, permiso, porque con esto también estamos en la consulta, y aunque no parezca, generando también capacitando, digamos, en relación a los propios derechos que tienen los adolescentes. Y esto no es poca cosa, ¿sí? Bueno, yo dejo acá porque si no, sigo para un rato largo, así la dejo a Mara que continúe ella. Dale, porque también la idea es que haya preguntas, así que ahí seguramente se va a poder seguir.
Bueno, Mara, si querés arrancar vos, mientras que vos vas compartiendo seguro, para nosotros el trabajo intersectorial con la Secretaría es fluido, no hay crisis ni problemas, por suerte hay mucha fluidez, y hoy tenemos una invitada de la CENAF, chicas, así que es Marita. Así que estamos a pleno con eso. Arranca Mara. Bueno, muchas gracias. Así que en principio les agradezco mucho esta invitación y un gusto poder compartir con ustedes. Yo no sé si al principio dije que soy tocoginecóloga, soy médica tocoginecóloga y ginecóloga infanto-juvenil. Bueno, la idea es adentrarnos un poquito, a ver si puedo pasar. ¿Se ve, no? Perdón, ¿se ve y se escucha bien? Perfecto. Bueno, cortito, voy a dividir la presentación en dos partes. Una parte que es un poquito introducirme en los derechos sexuales y reproductivos, y después bien específicamente en el tema de la anticoncepción, sobre todo porque la parte más importante de la anticoncepción siempre, no solamente en las niñas y adolescentes, es la consejería, y algunas cuestiones tenemos que ir revisando. Un poquito lo que fue diciendo Caro, y a ver si lo podemos llevar a la práctica, ¿no? Todas estas cosas que decía Caro. En definitiva, nuestro país, en el 94, lo que hace es incluir en su constitución estos tratados internacionales, que son la Convención de los Derechos del Niño, sí, no solamente, ¿no? Pero fundamentalmente la Convención de los Derechos del Niño y la Convención sobre la Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer, que es la CEDAW, y lo que genera esto es un cambio del enfoque en salud. Ese cambio del enfoque en salud lo que hace es producir el cambio de un paradigma en el marco de la atención sanitaria hacia la perspectiva de derechos humanos. Todo lo que Caro fue relatando a lo largo de su presentación. Ahora, nuestro país no entró solamente de golpe, ¿no?, en esta incorporación de esos tratados a su Constitución Nacional, que, como contaba Carolina, al incorporarnos como parte de la Constitución, desplegaron todos esos cambios y esas transformaciones en el modelo de atención, sino que lo hizo a través de un recorrido histórico, social, ¿no es cierto?, que se produce en Occidente, del cual nuestro país forma parte, y que tiene, digamos, en ese recorrido de todo este proceso, esta dinámica de procesos sociales, un punto de inflexión, que es la Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo del Cairo del 94, donde lo que sucede es que cambia el paradigma, ¿no es cierto?, que va hacia poner énfasis en los derechos de las personas, redefiniendo ese paradigma de desarrollo poblacional que se tenía cuando se pensaba la salud sexual y reproductiva en este caso específicamente, ¿no es cierto? Y donde esto lo que hace es configurar una visión bien amplia de la sexualidad y la reproducción, lo que hace que definitivamente se legitime un enfoque integral basado en derechos, que después en la Constitución, al incorporar estos tratados internacionales, se plasma y se lleva adelante, nuestro país lleva adelante un proceso social y político, digamos, porque esto tiene que ver también con los cambios y con los procesos sociales que se viven hacia adentro de nuestro país, en el mundo y específicamente en nuestro país, que lleva digamos, a redimensionar la sexualidad y la reproducción en los campos de la salud pública, el político, el jurídico, pero que es un proceso que todavía está abierto, digamos, ¿no? Todas estas perspectivas que nosotros estábamos diciendo, y en eso en su relato Caro nos iba mostrando cómo eso todavía permeaba, ¿no?, en todas nuestras prácticas, es un proceso que se está llevando adelante y que llevó en definitiva a reconocer a las personas como sujetos de derechos, a reconocer a los derechos reproductivos como derechos humanos, y al consenso en la necesidad de promover políticas integrales, sistemáticas y no discrecionales. Y en ese, perdón, fui para atrás. No fui para atrás. Y en ese sentido, los derechos sexuales tienen ciertos pilares que están dados por la integridad corporal, es decir, el derecho a la seguridad y al control sobre el propio cuerpo, el cuerpo entendido como un derecho personal, digamos, pero que se ejerce en ese contexto social donde se debe garantizar su mayor potencial, su bienestar integral, físico, emocional, que incluya el placer sexual, el hecho de la autonomía personal, donde la persona pueda negociar con el otro sexualmente desde un lugar de igualdad, de equidad y no sometimiento,
La igualdad, que va a tener que ver con la igualdad de acceso a los recursos adecuados, a la información, los servicios, los insumos, pero teniendo en cuenta la diversidad, porque para que eso se dé en condiciones de igualdad, tenemos que tener que reconocer las diferencias de las personas. Caro nos habló de la interseccionalidad, ¿no es cierto? Pero además la diversidad, que necesitan, digamos, tener en cuenta esas cuestiones para justamente acceder en forma igualitaria a los recursos. Pero todo esto que nosotros estamos nombrando en forma, que estamos recorriendo, produce hacia adentro de nosotros, allá en las prácticas sanitarias, tensiones en nuestras perspectivas, porque nosotros sabemos que este modelo de derechos humanos tensiona sobre nuestras prácticas históricamente aprendidas, reproducidas, ¿no es cierto?, sobre nuestros saberes, sobre nuestros sistemas de creencias, digamos, ¿no? Y por eso hablamos del cambio de paradigma, que pone en tensión un modelo que generalmente nosotros lo referimos como ese modelo médico hegemónico, que si bien, digamos, está referido al modelo médico, ese modelo médico permea la asistencia, digamos, permea en todas nuestras prácticas a otras, es decir, no solo a la atención específicamente médica, y que se da, digamos, y que interpela nuestras propias construcciones, ¿no es cierto? Y pone en cuestión un modelo asistencialista, este modelo sustentado en la promoción, prevención, educación, cuidado, es decir, la mirada interdisciplinaria, ¿no? Esta mirada médica solitaria generalmente, o fragmentada, no solamente médica, ¿no? Digo, ese modelo está descrito así, pero esto que decía Caro, cómo nos convocamos a la construcción de espacios de intercambio, porque estamos acostumbrados a fragmentar esa asistencia, absolutamente atravesada por lo biomédico, que no tiene en cuenta lo integral, ¿no? Y que no incorpora los determinantes, atravesado fundamentalmente por otra cuestión, que es el rol que le damos a la maternidad, ese rol de normalidad, ¿no? Normalizamos y romantizamos la condición de maternidad en todas las edades, y específicamente en las adolescencias y en las niñeces, donde justamente esa condición normalizada se lleva puesta los riesgos que tiene un embarazo no planificado y no elegido y no deseado o forzado en las niñeces y en las adolescencias, los riesgos concretos que tiene para la salud integral de las personas, donde la maternidad parece como la condición normal siempre elegida y feliz, y como además la función, ¿no? Ese rol, digamos, atraviesa todas estas cuestiones que nosotros vamos a ver incluidas, toda nuestra asistencia y además, específicamente también, la anticoncepción. Bueno, atravesado por un paternalismo, ¿no? El paternalismo es esa cuestión asimétrica de relación sobre niños, sobre adolescentes, sobre las personas con discapacidad, sobre las mujeres, sobre las disidencias. Y esta cuestión fundamental, ¿no?, de abonar a una intersectorialidad. Esta perspectiva nos atraviesa en todo eso a nosotros para que después eso teórico que nosotros sabemos que es el debe ser, se plasme en las prácticas que garanticen este acceso a derechos. Y en general la sexualidad va más allá de la actividad sexual, ustedes lo saben, tiene que ver con todo lo que venimos hablando, el erotismo, el género, la orientación sexual, etc. Las interacciones de los factores biológicos y psicológicos y cómo se expresa esa sexualidad. Se refieren entonces los derechos sexuales a la libertad de las personas, ¿no? Y aluden a la libertad y la autodeterminación para decidir sobre su vida sexual, reproductiva y no reproductiva, y cómo acceden a esos recursos para poder tomar esas decisiones. Recursos materiales, subjetivos y simbólicos, para poder adoptar esas decisiones relativas a su sexualidad sin coerción, sin violencia y sin discriminación. Bueno, los reproductivos se refieren a la posibilidad de tener los hijos que uno quiera, con el intervalo que quiera, en el momento que quiera, formar la familia que quiera, digamos, y a poder acceder a los recursos para poder planificarlo, para poder acceder al aborto legal y seguro, para poder acceder a los controles de salud en el pre y el posparto, en el pre y el posembarazo, y a la posibilidad de la fertilización asistida cuando sea necesaria, ¿no? Y estos derechos sexuales y reproductivos están reconocidos en todas las leyes, digamos, en nuestra Constitución, en los tratados y en toda la plataforma legal. Por eso es importante entender también que a veces nosotros, esto que lo decimos y que suena así, decimos, es una obviedad, que tenemos que respetar las leyes, cuando vamos a nuestro sistema de salud, cuando vamos al espacio donde ejercemos
nuestras actividades, la base de la pirámide jurídica argentina, ¿no?, que está determinada por la Constitución en el vértice, y abajo estarían todas las normas, en las instituciones está al revés, porque, por ejemplo, una norma, como por ejemplo que venga un pibe acompañado de un adulto, o que venga con un DNI, o que no se nombre con la identidad que elige un sujeto trans, por ejemplo, viola un derecho, viola una ley, pero nosotros nos movemos en esa práctica habitual sin tener en cuenta cómo estamos permanentemente, a lo mejor poniendo barreras, porque lo que tenemos que hacer justamente es tomar conciencia de nuestras propias cuestiones y ver cómo atravesamos esos paradigmas que están construidos y constituidos, interpelarnos con eso, tenerlos en cuenta y generar esa garantía de acceso, ¿no? Resumiendo, el derecho a la salud, a la privacidad, a la autonomía progresiva, a la confidencialidad. Subrayo el tema de la confidencialidad. Nosotros habitualmente decimos que cuando una consulta no llega a ser confidencial, cuando el adolescente no tiene el espacio para poder hablar confidencialmente con el profesional, trabajador de la salud, es una consulta incompleta. Es necesario que podamos conseguir ese espacio. A la decisión sobre el cuidado de su propio cuerpo y a la participación directa en la toma de decisiones. Todo esto lo contó bien claramente Caro. La Convención de los Derechos del Niño no la voy a decir porque también la relató recién, y ese interés superior del niño es el que proyecta todas las pautas sobre nuestro sistema jurídico, donde ha quedado eliminada, como decíamos, la primacía prerrogativa paterna-materna. Este pasaje de un sistema tutelar a un sistema de derechos es todavía un proceso que estamos atravesando. Quizás los derechos sexuales y reproductivos, el movimiento de mujeres, todo ese proceso que se vivió y que se vive en Argentina, que tuvo como corolario reciente la ley de aborto legal o voluntario, todavía está más arraigado en el tema del tutelaje sobre nuestros niños, y es necesario y adolescentes, y es necesario que nosotros sigamos trabajando y podamos desarrollar elementos para atravesar estas cuestiones, digamos, ¿no? Bien, y lo otro que quería introducir es esto, que tiene que ver con la perspectiva de género, que es imprescindible también tenerla. La perspectiva de género yo la defino como un anteojo, ¿no? Cuando uno se pone los anteojos y los necesita, y hasta ese momento no los había usado, que empieza a verla, dice, uy, mirá cómo se ve esto, que yo no lo veía de tal manera. Es una herramienta, una manera de pensar y comprender las diferencias y semejanzas que tienen las experiencias de las mujeres, los varones y las disidencias, y considerar cómo esas diferencias, cómo esas formas, digamos, adquiridas, y esas normas de género van a incidir y van a interactuar con esas otras diferencias biológicas para digamos, influir en el estado de salud de los varones, de las mujeres y las disidencias, y en su vulnerabilidad. Esta perspectiva de género lo que viene a cuestionar es que todas las personas se ven afectadas de la misma manera por las políticas, leyes y programas. Caro nos hablaba de la interseccionalidad. No es lo mismo una adolescente mujer, por ejemplo, pobre, una adolescente mujer pobre con una discapacidad. La perspectiva de la interseccionalidad nació en Estados Unidos, en el feminismo negro, porque justamente las mujeres negras decían, ¿no? No es lo mismo ser mujer que es lo mismo que ser mujer y negra. Entonces empiezan a hablar de esas intersecciones con las diferentes vulneraciones que tenemos que tener en cuenta. La perspectiva de género atravesada también por todas esas otras cuestiones, e ilumina acerca de qué factores contribuyen para mantener esa desigualdad. Bueno, no voy a entrar en lo que es el género y el sexo, ustedes lo entienden. La idea es cómo la perspectiva de género es absolutamente imprescindible para esa mirada, digamos, no es una ideología, es una perspectiva que nos ayuda a comprender la realidad y a incorporar esas diferencias y cómo actúan esos factores condicionando vulneraciones, ¿no? Tenemos que tenerlas en cuenta. Aporta que esas diferencias sexuales se traducen en desigualdades sociales, al género lo considerado como un determinante de la salud, a esas desigualdades, ¿no es cierto?, cómo afectan esas desigualdades para cuidar y atender la salud, y fundamentalmente que las instituciones reproducen esos estereotipos de género, no solo en la atención, sino también en la investigación. En definitiva, reconocer a los adolescentes, a los niños y adolescentes como sujetos de pleno derecho, incorporando esta perspectiva de género en su asistencia.
Entrando específicamente al embarazo en la adolescencia, tampoco voy a hacer un recorrido porque podríamos estar haciendo, digamos, todo un curso sobre embarazo en la adolescencia, pero voy a dar algunas definiciones que seguramente ustedes ya conocen y que tienen que ver con que la maternidad en la adolescencia se presenta en contextos de alta desigualdad, atravesada por múltiples violencias estructurales y por múltiples vulnerabilidades. Como dijo Caro, había que definir claramente la adolescencia temprana y tardía, y es importante en términos del embarazo, porque claramente la maternidad en la adolescencia tiene determinantes distintos en la adolescencia temprana y la tardía, donde la adolescencia temprana, y estamos hablando de 14, 13, 12, 11, 10 años, y yo esto lo recalco, porque a veces cuando uno habla en términos generales no puede reconocer que estamos hablando de niñas de 10 años, de 11 años, de 12 años, donde esa adolescencia temprana está fuertemente atravesada por la violencia sexual, ¿no? donde nosotros tenemos siempre que pensar en el embarazo en la adolescencia, en abuso o en violencia sexual, pero son indicadores, digamos, pero en la adolescencia temprana y por abajo de los 13 años es un indicador específico de abuso, o sea que cuando uno ve un embarazo en esas edades, tiene que pensar en violencia sexual y tiene que, digamos, integrar esos dos conceptos tan complejos. De nuevo, la normalización y la naturalización del embarazo nos ciega, ¿no?, con respecto a esta cuestión, invisibiliza esos riesgos. Y en la adolescencia tardía, si bien hay un montón de otras cuestiones que también están atravesadas por las vulnerabilidades y la falta de acceso a recursos para prevenir, también puede estar relacionada con la violencia sexual, donde 7 de cada 10 jóvenes pertenecen a hogares de menores ingresos, pero también a poder deconstruir ese concepto donde la maternidad es la que perpetúa, digamos, el círculo de pobreza, porque cuando uno desglosa lo que ve es que generalmente en esos hogares, en esos contextos de vulneración, de desigualdad, lo que pasa es que los jóvenes, es decir, tienen hijos a edades más tempranas, ¿no es cierto? Y el impacto que tiene también esa maternidad en la educación, es decir, en el acceso a la educación y en el acceso al trabajo, también cuando uno desglosa eso, y obviamente impacta negativamente en el acceso a la continuidad educativa, también vemos, cuando lo analizamos más profundamente, que las niñas y las adolescentes habían abandonado la escuela antes. De manera que la maternidad en la adolescencia es un indicador de inequidad, y fundamentalmente, y es importante esta cuestión de la ausencia de poder de control y decisión por parte de esas niñas, valorar esto fundamentalmente de la violencia sexual, y reconocer el altísimo riesgo que tiene para la salud integral, para la salud, es decir, el riesgo perinatal, y el alto riesgo psicosocial de un embarazo forzado, un embarazo en la adolescencia temprana, y en la adolescencia en general, y específicamente en la adolescencia temprana. El altísimo riesgo que está absolutamente determinado por la evidencia. Hay un trabajo clásico, viejo, pero no por eso vigente, que es el trabajo de Langens, Agumelo y Belizán, donde ellos determinan en un estudio muy amplio la mortalidad cuadruplicada que tienen las embarazadas en menores de 15 años cuando se desglosa en adolescencia temprana y tardía. Cuando uno toma la adolescencia en general, por ahí quedan medio invisibilizados estos riesgos, pero cuando se toma específicamente el periodo hasta los 15 años, hasta los 15 años, sí, mayor, entre 15 y 19 sería la tardía, o sea, 14, 13, 12, 11, queda bien a las claras el riesgo de la mortalidad 4 veces mayor, generalmente a expensas de preeclampsia, eclampsia, anemia, hemorragias. El diagnóstico tardío, por diferentes motivos que tiene el embarazo en la adolescencia, que es generalmente ocultado, el control prenatal tardío y deficiente, y las barreras de acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo que condicionan el aborto inseguro. Y otro tema que a veces también está invisibilizado, que tiene que ver, y de nuevo acá la normalización de la maternidad, ¿no?, el compromiso de la salud mental de estas niñas y adolescentes cuando son obligadas a mantener una maternidad forzada. Nosotros hablamos de embarazo forzado no solamente en el caso del embarazo que que es resultado de la violencia sexual, sino aquel embarazo que no se pudo, en aquel que no se pudo prever ni se pudo acceder
O sea, no se pudieron prever las consecuencias y aún habiendo podido preverlas, si hubiera sido posible, tampoco se hubiera podido evitar por falta de acceso a los recursos para eso. Hay un pequeño porcentaje, entre un 15 y un 20% de embarazos que se producen, inclusive en la adolescencia temprana, que son fruto de algún vínculo afectivo que las niñas y adolescentes reconocen, un vínculo, digamos, que puede reconocerse como una pareja aún simétrica, pero también en ese caso hay que profundizar ese concepto y entender que tampoco se pudo construir un consentimiento, si bien hubo un consentimiento, digamos, legalmente no es válido, porque por abajo de los 13 años el consentimiento no es válido aún en el caso de haber sido con otro joven, supongamos de 14 años, pero ¿por qué? Porque esto de comprender exactamente qué consecuencias tiene esa relación sexual y poder pensar y digamos, construir lo que tiene que ver con los efectos de una maternidad, no es posible a edades tan tempranas. Por eso hablamos globalmente digamos, del concepto de embarazo forzado. Y el alto riesgo perinatal, es decir, hay un mayor riesgo de recién nacidos de bajo peso y de prematurez. Podríamos hablar mucho de esto, por supuesto que es un pantallazo. Estas son las tasas de fecundidad adolescente temprana global y tardía. Fíjense, la verde es a lo largo de los años cómo esa tasa se mantuvo constante, fija, y empieza a descender en los últimos años, desciende de nuevo en el 2019, consolida una tendencia descendente. La línea azul es, esta línea azul es la tasa de fecundidad global, que también acompaña, y esta rosa es la tasa de fecundidad adolescente temprana, la que va entre los 10 y 14 años. Una línea dura, ¿no? Se mantiene sin ningún tipo de descenso, y así sigue, digamos. Esta es la de la provincia de Buenos Aires, la adolescente global que acompaña la del país. No voy a hablar, porque ustedes imaginan que todo esto es una tasa y que las diferencias en nuestro país son enormes en este sentido, aún en la provincia de Buenos Aires también. Pero también la tasa de fecundidad temprana acompaña a la otra rosa que mostrábamos, siendo, digamos, en la misma línea. Y ahora, para ver un poco esta cuestión, ¿no? Cuáles son los problemas y por qué, vamos a hablar específicamente, y estamos abordando el tema del acceso a la anticoncepción en la adolescencia. Nosotros vemos que esas tasas de fecundidad y la proporción de nacimientos de madres adolescentes es alta en nuestro país, es resistente al descenso, pero además se da en el contexto de un descenso de la fecundidad global, digamos, y esto es importante. Decíamos que se mantiene estable en el porcentaje en torno al 15% y que se consolida en la tendencia descendente. En el 2019 en el país el 11.4% y en la provincia de Buenos Aires el 10.1%, volvió a bajar, les decía, con respecto al 2018. Pero el otro dato duro es que la no intencionalidad de estas gestas es alta, es muy alta. En el 2019 del 60.6%, pero ronda alrededor del 70%. Y la repitencia de estos embarazos es otro factor enormemente preocupante, porque el 28% de los nacidos vivos de niñas y adolescentes de 10 a 19 años tenían uno o más hijos. Y esto es realmente preocupante, porque en nuestro país la enorme cantidad de nacimientos se da en el sistema de salud. O sea que yo siempre digo, son nuestros esos hijos, porque esa oportunidad de acceder a un método anticonceptivo, digamos, evidentemente no la han tenido. Entrando específicamente en el dispositivo, digamos, para el acceso de los adolescentes a la anticoncepción, el eje de este dispositivo es la consejería. El espacio de consejería, que es el dispositivo destinado a esa promoción y prevención en el área de salud sexual. Nosotros hablamos en la dirección de consejerías integrales, las consejerías en salud sexual integrales que aborden las diferentes trayectorias y tiempos de vida, y procesos vitales de las mujeres, de las mujeres y las personas con capacidad de gestar, consejerías amplias, ¿no? Integrales, donde el objetivo es, en este caso, poder que las personas puedan tomar la decisión en forma autónoma a través de este encuentro, ¿no? de este compartir información, accediendo a espacios para decidir. La consejería entonces es entendida como un proceso de acompañamiento, un proceso de comunicación, donde lo que hacemos es brindar la información para que puedan tomar la mejor decisión, la más apropiada, la propia, para el uso efectivo de los distintos métodos anticonceptivos en forma autónoma,
de acuerdo a su cultura, religión y a su autonomía progresiva en el caso de los adolescentes. No son espacios para dar consejos, pero es fundamental que pensemos que para que estas consejerías sean efectivas hay que modificar esas estructuras de poder existentes en el sistema de salud respecto de los varones, las mujeres, las niñas, los niños y adolescentes que acuden a los servicios. Esas estructuras de poder que están dadas, ¿no?, por estos conceptos, es decir, por este sistema patriarcal, ¿no es cierto?, del que estamos todos inmersos, y las estructuras de poder inclusive que se dan, lo que decíamos recién, ¿no?, cuando teníamos que interpelarnos con nuestros propios saberes y nuestras propias construcciones, justamente para poder establecer un espacio, digamos, de igualitario en términos del acceso a información y a la toma de decisiones. Es una relación personalizada, un encuentro, donde la comunicación es la columna vertebral del dispositivo, y yo cuando hablo de consejería, por ahí los adolescentes cuando llegan a la consejería, en el momento que llegan al espacio a la consejería específica en sí misma, atravesaron todo el espacio, las paredes, las miradas, los juicios de valor que pudo haber hecho una persona en la puerta de entrada. Digo, eso también tiene que ver después con el encuentro que se va a dar hacia adentro en la consejería. Por eso es importantísimo que nosotros nos convoquemos como equipo y pensemos todos estos eslabones en la cadena que va a tener que ver con la toma de decisiones, donde no hay que ordenar, no hay que dirigir, no hay que decir lo que se debe hacer, bueno, todo lo que ya ustedes conocen. Y fundamentalmente están dadas por la escucha activa. La escucha activa tiene que ver, y en este caso es fundamental que lo pensemos con los adolescentes. Recién Caro nos comentaba que generalmente los adolescentes, y lo mejor que les puede pasar es que tengan un acompañamiento, ¿no es cierto?, que estén inmersos en una red afectiva, digamos, y con la persona que vienen, nosotros vamos a dar lugar a ese espacio, digamos, confidencial, pero cuando nosotros hablamos de escucha, hablamos de toda la escucha, no solamente la verbal, la no verbal, lo que se dice, lo que no se dice, cómo se dice, lo que está escrito en las paredes, cómo se miran, ¿no?, a veces el adolescente con el adulto, digo, todo, y cómo miramos, y qué decimos, y qué fueron diciendo todos los actores. Eso es la escucha activa, ¿no? Estar muy, muy, muy alerta a todo eso, el esfuerzo que hagamos, ¿no es cierto?, para sostener ese proceso que habilite el entendimiento del otro, ¿no? ¿Qué acuerdos de privacidad y confidencialidad vamos a tener que determinar y que van a tener que ser dichos, ¿no?, y que es un acuerdo entre las partes, generando justamente, digamos, promoviendo, empoderar en esa toma de decisiones, pero fundamentalmente con la conciencia personal y la autoevaluación propia de nuestras propias creencias, de nuestras propias convicciones, para reconocer nuestras propias barreras, en términos de la salud sexual, pero también en términos de lo que estábamos hablando en relación a los adolescentes. Esto es un dibujo, una fotito que parece una diapo muy compleja, pero lo que quiere decir es todo lo que entra en ese encuentro, ¿no?, cómo juegan la construcción social de los géneros, la clase social, los trabajadores de la salud, las políticas, el sistema, la propia institución, la subjetividad y la subjetividad, porque no se trata, digamos, de objetividad, porque es muy, muy complejo, digamos, no podemos ser objetivos, lo que sí podemos es ser conscientes de nuestras propias subjetividades y ponerlas, digamos, en el campo, ser conscientes de todo eso permanentemente para que justamente no intervengan o intervengan lo menos posible en ese vínculo donde se va a jugar justamente la decisión de salud de esa persona que está con nosotros. Esta es una frase de Alex Comfort que quiere ejemplificar un poco eso, y dice Alex Comfort: cuando un médico habla de anticoncepción, no hay que preguntarse cuánto sabe de medicina, sino con qué ideas religiosas, morales o políticas se identifica. Y esto no está dicho desde el punto de vista discriminatorio, todo lo contrario, esto es lo que somos, sino que sí, por eso digo, recorrernos, digamos, ¿no?, y tenernos en cuenta, tener en cuenta todas estas cuestiones con algo tan sensible como es la sexualidad, que nos interpela directamente, porque cuando hablamos de anticoncepción hablamos de eso. Específicamente durante la adolescencia se puede utilizar cualquier método anticonceptivo de manera segura. Cuando esos adolescentes se acercan a un centro de salud para solicitar información, están dando muestras de su autonomía. Repito que pueden usar cualquier método anticonceptivo de manera segura, todos los métodos anticonceptivos. Los preservativos, los métodos hormonales, los anticonceptivos de emergencia deben estar disponibles, deben ser disponibles en forma inmediata, fáciles para los adolescentes.
También se le debe facilitar el acceso a los métodos de larga duración, como el DIU y el implante, y para la colocación, como decíamos, no hace falta desde los 13 años ningún tipo de persona para el consentimiento, y según los criterios de elegibilidad de la OMS, tanto la edad como la paridad no se producen ninguna complicación, y se pueden usar, digamos, tranquilamente, quedando ubicados todos dentro de los criterios 1 y 2 de OMS, o sea que se puede usar el método. Repaso esto que dijo Caro, que no voy a entrar mucho en detalle, pero es importante entender que por arriba de los 16 años tienen propia autonomía, se comportan como un adulto para las decisiones relativas a su cuerpo, y entre los 30 y 16 se presume que tienen aptitud para decidir respecto de aquellos tratamientos que no resulten invasivos ni comprometan la salud o la vida o la integridad física. En ese caso, cuando lo comprometan, es decir, cuando nosotros entendamos que hay un compromiso para la salud e integridad física, deben prestar su consentimiento con asistencia. Pero la asistencia no es, como dijo Carolina, sustitución de la voluntad. La asistencia es el proceso que vamos a hacer, es decir, con el adulto, es decir, con el entorno acompañante, pero también desde el equipo de salud, cómo nosotros vamos a disponer esa asistencia justamente teniendo en cuenta esa autonomía progresiva para que el adolescente pueda tomar esa decisión. A veces, es decir, ese proceso donde se miran el adulto y el adolescente en ese momento, ahí es donde uno tiene que abrir la oreja, empezar a asegurarnos de ese proceso de comprensión, no simplificarlo, digamos, y no sustituirlo, digamos. Es un equilibrio, es un equilibrio entre eso. Necesitamos acompañar, como decía Caro, esos procesos que están viviendo los adolescentes para comprender y participar de todo lo que los concierne, aún debajo de los 13. No me acuerdo el fallo ahora, pero hace mucho tiempo la Liga de Amas de Casa se había opuesto a esta cuestión de que los pibes podían acceder, creo que era así, a los anticonceptivos, y un pibe de 12 años, una piba de 12 años había venido a pedir un método anticonceptivo, y el hecho de que una persona de 12 años viniera a pedir un método anticonceptivo, el juez decía que hablaba de un discernimiento, de una autonomía progresiva que podía poner en cuestión, es decir, que podía analizar riesgo, ¿no? Ahora, de nuevo lo que decíamos antes, no significa soledad, o sea, yo tengo abandono, yo debo complejizar, digo, bueno, a ver, en qué condición, qué contexto, pero no puedo dejarlo sin el acceso a la prevención. Si una niña de 13 años está manteniendo relaciones sexuales con una persona de su edad y requiere un método anticonceptivo, la edad no es un motivo para no dársela, pero tampoco no es un momento para tomar el tiempo, para analizar la situación y comprender en todo su contexto la situación que está viviendo esa niña. ¿Está bien? Aun cuando sea una relación con otro joven de 14 años, que se lo haya dicho a todo el mundo, digo, es necesario contextualizar cada situación, donde la participación del adolescente es el centro, pero nosotros tenemos que tener esa mirada amplia para garantizar todos los elementos digamos, y valorar todas las situaciones de vulnerabilidad eventualmente que puedan existir y acompañar en esos procesos. No son intervenciones, digamos, alejadas, ¿no? Son intervenciones acompañadas. Y para el Ministerio de Salud, las prácticas invasivas son aquellas en donde se determina evidencia científica que demuestre posibilidad considerablemente alta de riesgo para generar secuelas físicas. No solamente pueden acceder a los métodos anticonceptivos reversibles, bueno, claro, los definitivos no, a partir de los 16 años recién, pero los de larga duración, digamos, sí pueden acceder. Los definitivos, a partir de los 16 años, según este Código Civil, pueden acceder. Lo que no significa que no tengamos que sentarnos a problematizar, a acompañar y a rever y a pensar con ellos una decisión de un método anticonceptivo definitivo a los 16 años. Las consultas de niños, niñas y adolescentes por métodos anticonceptivos, entonces, son prestaciones de emergencia que cualquier integrante del equipo de salud puede proporcionar. Todos los integrantes del equipo de salud. Su entrega no puede estar sujeta a turnos, ni a horarios, ni a atención limitada, ni consultas extendidas, nada. Son consultas de emergencia que tienen que tener una resolución inmediata.
y la puede hacer de nuevo todo el equipo de salud. No está limitada a los médicos, no está limitada, es decir, está, es decir, enfermeras, obstétricas fundamentalmente, las obstétricas son un actor clave en este sentido, hay evidencia científica que las obstétricas generan mejor accesibilidad, aumentan la accesibilidad en las incumbencias de la provincia de Buenos Aires. Ustedes saben que esto está garantizado inclusive desde el punto de vista legal, y que desde la provincia de Buenos Aires nosotros estamos haciendo, digamos, todo para que esto se dé así, y para que las obstétricas puedan colocar implantes y colocar DIU, y hacer toda la parte de consejería en salud sexual, más allá de lo específicamente que está relacionado con el control de embarazo, y entender la salud sexual y su rol fundamental en la salud sexual integral. Incorporación de otras disciplinas, como decía Carolina, no es necesario, tiene cosas muy específicas, quizás la indicación, ¿no? Porque hay incumbencias específicas de los médicos para un método anticonceptivo, pero en general los adolescentes son sanos, es muy poco probable encontrar alguna cosa muy complicada, y si hemos establecido un equipo, como decíamos, y hemos tenido el tiempo para construirlo, y es necesario algo específico de algún médico, que siempre está disponible, digo, no es patrimonio de los tocoginecólogos, no es patrimonio específico de los médicos, y es muy importante que los pediatras se sumen a estos dispositivos, pensar ese acercamiento con los pediatras de niños, que a veces pensamos que porque son niños no tienen contacto, o no tienen demandas en este sentido. Bueno, y los criterios de elegibilidad de la OMS, que son recomendaciones para estas tomas de decisiones sobre todos los métodos anticonceptivos, que tienen en cuenta las condiciones médicas, la información disponible más actualizada, digamos, y toma en cuenta las condiciones de salud, ¿no?, más importantes para el acceso, digamos, en relación a los métodos anticonceptivos, a los diferentes métodos anticonceptivos, y también toma en cuenta las diferentes etapas de la vida, y está basado en evidencia científica. Ustedes deben conocer la ruedita bastante simple de usar, de los criterios de elegibilidad de la OMS, que son como nuestro recurso, ¿no?, para justamente la indicación. Y está dividido en 4, 1, 2, 3, 4, donde el 1 puede usarse en cualquier circunstancia, el 2, las ventajas superan a los riesgos, el 3, se cree, si hay alguna circunstancia, digamos, donde los riesgos superarían a las ventajas, no se recomienda, salvo que sea salvo que no hubiera otro, y el 4 no debe usarse, o sea que el 1 y 2 sí se pueden usar en general, y el 3 y 4 no se podrían usar. Pero ¿cuál es el riesgo que yo tengo que valorar? El riesgo tiene que ver que un anticonceptivo siempre será menor el riesgo frente a la posibilidad de un embarazo no planificado, porque lo que generalmente hacemos es pensar en el producto, ¿no?, en el método aislado, y no pensándolo en relación al embarazo, porque justamente, de nuevo, esa condición normalizada que invisibiliza los riesgos de un embarazo no planificado, ¿no?, donde pone a la mujer con esa condición normalizada en cualquier edad, ¿no?, invisibiliza lo que significa para una mujer, una persona con capacidad de gestar un embarazo no planificado, no deseado, y los impactos que tiene sobre su salud integral y social, y fundamentalmente en las niñas y adolescentes, donde invisibiliza los riesgos de la salud física concretos, digamos, donde hay 4 veces más mortalidad, donde está condicionado por una situación de violación, donde la condición de la niñez y la maternidad, digamos, entender a la niñez y a la maternidad como cosas excluyentes, que por eso nosotros además con Caro también formamos parte de la mesa Niñas No Madres, donde estamos haciendo todo un proceso de laburo junto con los equipos, donde ponemos en tensión todas estas cuestiones y tratamos de desandar esas prácticas reproducidas y establecidas, ¿no?, que van determinando también esta cuestión de acompañar la maternidad en todos los casos, y considerar a la maternidad en la adolescencia como una condición igual a otras, ¿no?, y se lleva puesto todos estos riesgos, esa condición normalizada de la maternidad se lleva puesto todos estos riesgos que decíamos antes. Por eso es tan importante, ¿no?, siempre pensar y trabajar y promover esta cuestión de replantear la condición del embarazo como condición de riesgo o deleteria para la salud de las personas con capacidad de cesar cuando no es elegido, que las puede enfrentar a un aborto inseguro y digamos, a daños gravísimos a su salud, inclusive a la muerte,
que les quita años de vida saludable, ¿no? Que les impide a lo mejor el acceso al trabajo y a la educación, digo. Si esto no está establecido en los equipos de salud, es algo que tenemos que seguir trabajando, y muchas veces inclusive con otros profesionales. Es necesario también que hablemos con otros profesionales de esto, porque cuando una piba va después a la nutricionista y dice que aumentó de peso, se lo dice al anticonceptivo, o cuando va a, no sé, al flebólogo porque tiene varices, o, digamos, y cualquiera le saca un método anticonceptivo a una mujer, o una persona con capacidad de cesar una piba, y no se pone a pensar que si se lo saca, le tiene que dar otro, le tiene que garantizar que siga teniendo acceso a un método anticonceptivo, porque total, si se queda embarazada, bueno, en definitiva, qué sé yo. ¿No? Y sería incapaz cualquiera de estos profesionales de quitar un medicamento para el colesterol. Te preguntan si lo podés sacar, pero un anticonceptivo rápidamente no, es el anticonceptivo, sacalo. Esto también es necesario trabajarlo con nuestros equipos, ¿no? Porque el riesgo de embarazo no está capitalizado, digamos, ¿no? Como una situación de riesgo. De nuevo, el método anticonceptivo valorado, siempre pensando que será menor frente a la posibilidad de un embarazo, y si no lo puedo usar, tengo que buscar otro. Estas son las prácticas necesarias para el uso. Ustedes vean que por un lado están acá el examen ginecológico, el examen mamario, el PAP, laboratorio, etcétera, etcétera, y de otro lado están los métodos, ¿no? Anticonceptivos hormonales, solo progestágenos, DIU, preservativo, no está el implante porque es viejo, pero está dentro de solo progestágenos, lo podemos incluir. Y las categorías A, B, C y D, que es lo que necesitamos para que puedan tener acceso. La categoría A, esencial y obligatoria en todas las circunstancias para el uso seguro y efectivo, fíjense, la consejería. Si tomo, por ejemplo, el dispositivo intrauterino, miren, el examen ginecológico, categoría A, esencial y obligatorio en todas las circunstancias. Pero para el preservativo, no. El examen mamario, para el DIU, no, es C. ¿Qué es C? Puede ser apropiado como prevención del cuidado de la salud, pero no contribuye sustancialmente a un uso seguro y efectivo del método. PAP y colposcopía, lo mismo, pero si hablamos de adolescentes, el Papa Nicolau y la colposcopía, nosotros sabemos que no es necesario pesquisa de Papa Nicolau y colposcopía hasta los 21 años, ¿no? Esta cosa también automática, pum, le pongo un Papa Nicolau y una colposcopía, por supuesto que también contextualizo, porque el inicio de relaciones tempranas, pero la verdad es que el hecho de los 21 años tiene que ver con la evidencia científica, y con la relación con el HP, bueno, no me voy a poner a hablar de eso, pero no es necesario hacer un PAP y una colposcopía en forma rutinaria a los adolescentes específicamente, y menos para el acceso a un método anticonceptivo. Bueno, todo, ¿ven? La tensión arterial lo mismo, miren, la tensión arterial en hormonales, por supuesto que es necesario tomar la presión y estaría A, pero dice AB, ¿por qué? Una mujer, una persona sana, un adolescente, poco probable que sea hipertenso, digamos. ¿Cuál es el riesgo mayor? ¿El método anticonceptivo? Que tenga un problema con la presión, digo, es muy poco probable que en el medio donde nosotros nos manejamos, pero en medios rurales, alejados, también hay que problematizar eso. Hago un pequeño paréntesis, ya voy terminando. Los métodos anticonceptivos de larga duración, tener en cuenta los dispositivos intrauterinos, el DIU del SU, los inyectables, los implantes que tienen mayor eficacia y adherencia al año, y que decimos que son de preferencia en adolescentes, pero que son preferencia de adolescentes, pero ¿en qué sentido lo digo? Siempre teniendo en cuenta la decisión, porque también hay acá una cuestión, ¿no? Un equilibrio fino en todas las percepciones que necesitamos las personas para decidir autónomamente. Miren que, viste, el implante, el chip, está bien, digamos, yo soy una defensora, por supuesto, de los métodos anticonceptivos de larga duración, pero más defensora soy de la autonomía y la decisión de las personas. De la información que tengan, de que también revisemos la tasa de extracción. El implante es un excelentísimo método, por favor, pero es usuaria, a veces yo esa palabra usuaria independiente medio me choca, ¿no? Porque todo es usuaria pertinente. Obviamente no entra la usuaria porque no tengo que estar recordando, pero en el sentido siempre de la autonomía. Pueden usar siempre el dispositivo intrauterino, el SIU, todos los métodos. Para poner un dispositivo intrauterino no necesito hacer una ecografía, no necesito hacer Papa Nicolau y colposcopía, no necesito hacer un cultivo de flujo, necesito hacer un examen genital, sí. Necesito observar el cuello del útero, ver si hay secreciones. ¿Tengo que hacer una toma de cultivo? No, siempre no. ¿Está bien? ¿Puedo ponerlo cuando está menstruando? ¿Puedo ponerlo cuando no está menstruando? ¿Puedo ponerlo en nulípara? Sí, puedo hacer todo eso.
Con respecto a la anticoncepción post-evento obstétrico, que es la anticoncepción inmediata post-evento obstétrico, o sea, en el puerperio o en el posaborto antes del alta dentro de las 48 horas, es ideal que sea elegido siempre antes del egreso del centro de salud, digamos, es una oportunidad perdida, es una oportunidad máxima, esa es el momento de más motivación. Hay que trabajar con los métodos anticonceptivos durante los procesos obstétricos, digamos, en el embarazo, mientras están haciendo el control del embarazo, en el proceso en el evento obstétrico hay que prepararse antes, hay que hablar de anticoncepción mientras las mujeres y las personas con capacidad de gestar están en contacto en sus controles, y hay que meterse ahí en esas historias de vida, ¿no? En sus relaciones con los varones, y hay que aprovechar ese momento justamente para que los varones también se hagan cargo y tomen sus responsabilidades reproductivas de la misma manera, porque nosotros siempre hablamos de las mujeres, ¿verdad? Con el tema de la anticoncepción, y nos olvidamos que también los varones portan espermatozoides y que esos espermatozoides fecundan, y que ellos también son dueños y, digamos, de sus propias decisiones, y que la vasectomía está disponible y que puede ser el mejor momento cuando se acercan los varones en la compañía, acompañan a las mujeres para que revisen estos procesos y que puedan acceder a esa información y eventualmente a la vasectomía. Bueno, DIUSIU, implante y métodos definitivos, por supuesto, están dentro de lo que tiene que ver con la anticoncepción post-evento obstétrico, que es una línea también priorizada dentro de la Dirección de Salud Sexual. Nosotros estamos haciendo mucho esfuerzo. Ustedes vieron los números de acceso, que no son muchos. Muchas veces hay estos mitos, ¿no? Que el DIU se baja. Cuando nosotros sí desciende, hay más posibilidades de descenso, pero cuando nosotros tomamos toda la población que pueda tener acceso a DIU, la cobertura siempre es mayor, no sé si se entiende. La lógica de la IPOSS, que yo, dando acceso a todas esas mujeres en el puerperio, al acceso al dispositivo, si bien tiene probablemente una tasa de expulsión mayor, aún así voy a cubrir más mujeres. Fundamentalmente tener en cuenta el DIU para las pibas, es un excelente método anticonceptivo si ellas acceden. La anticoncepción hormonal de emergencia, donde el riesgo de la repetición del uso está dado por la baja eficacia comparada con otros métodos, donde facilitar su uso no altera ninguna conducta sexual ni prácticas de cuidado, nada, y no modifica negativamente el uso de otros métodos. Debe entregarse preventivamente, debe estar disponible, debe entregarse preventivamente a las mujeres y a los varones. Nosotros en el consultorio, cuando yo hacía práctica, se la dábamos a los pibes cuando venían a atenderse. ¿Por qué no? Tienen que tener sus pastillitas de emergencia en el bolsillo, igual que pueden tener un preservativo. No requiere consentimiento informado, no es la de un factor condicionante, es una obligación de todo el equipo profesional médico y no médico, y tiene que estar disponible en todos lados. La OMS la pone el criterio de elegibilidad 1, o sea, puede usarse siempre, y el uso recurrente lo único que indica es que la persona requiere más asesoramiento sobre otras opciones anticonceptivas. Se puede dar las veces que sea necesario, no hay límites. No hay bomba hormonal más grande que un embarazo, y no hay bomba que te caiga más que un embarazo no planificado. En aborto, en las situaciones de ILE-IVE también es posible incorporar el acceso a un método anticonceptivo al proceso de entrevistas por la consejería. Lo ideal es que se lo lleve el día que se retira con la medicación para el procedimiento, que se lleve el método anticonceptivo. Se puede inclusive colocar un implante el mismo día que empieza con el procedimiento con misoprostol, con la correcta indicación, cómo y cuándo, etcétera, etcétera. Y si se hubiera hecho una MEU, también se puede aprovechar el momento para colocar inmediatamente después el DIU. Circuitos. ¿Qué hablamos de circuitos? Obviamente que hay que diseñar los circuitos previamente para asegurar todo esto, y los circuitos tienen que ver no solamente con la disponibilidad del método, sino que tienen que ver con todo el circuito que establece la persona usuaria desde que llega al centro de salud, desde que la persona le dicen buen día, y cuando un pibe viene joven y dice quiero un método, quiero un método anticonceptivo, y lo miran raro, ahí empezó el circuito. El circuito es todo eso, para asegurar la entrega, la disponibilidad de los métodos, eliminando todas las barreras y facilitando el acceso, entendiéndolas como prestaciones esenciales inmediatas. Que no estén bajo cajón, que no estén en manos de una sola persona, que estén disponibles en guardia. En los circuitos inclusive de distribución, también cuando nos llegan a las regiones sanitarias y después llegan, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de accesibilidad nos olvidamos de todos esos recorridos que también tienen estos dispositivos. La disponibilidad tiene que ver, y el circuito tiene que ver con todo eso, y por supuesto un circuito concreto adentro de la institución, sin dudas.
Termino donde la consulta por anticoncepción es una oportunidad, pero también toda consulta es una oportunidad para abordar la salud sexual. No solamente es una oportunidad cuando vienen a preguntar por un método anticonceptivo, sino cómo nosotros abordamos la consulta de salud sexual, incluyéndola en cualquier consulta y en toda la consulta. Es una consulta de respuesta inmediata. Desde la institución se deben garantizar todos los esfuerzos para que esa usuaria reciba esa información y pueda tomar la decisión, la mejor decisión, la propia, con perspectiva de derechos y de género, y el objetivo obviamente es que adopte y se retire con un método anticonceptivo. Por último, los servicios de salud pueden contribuir a la formación de sujetos autónomos con capacidad para ejercer su ciudadanía con responsabilidad, con cuidado sobre su cuerpo y los demás, donde la mejor decisión es la que se toma con base a la información, al conocimiento, utilizando palabras claras y sencillas. El interés por oírlos, a los adolescentes y a los niños, por conocer su visión de las situaciones que atraviesan, aprender de su modo de percibir y valorar, privilegiar la escucha, se debe tener en cuenta las opiniones de los niños, niñas y adolescentes, no sancionar moralmente ni reprochar, el entorno debe ser de confianza y de compartirse su información. Y para terminar, la transformación de las prácticas hegemónicas requiere de equipos de salud que trabajen de manera interdisciplinar y solidaria en la construcción de un modelo de atención integral, cercano a la comunidad, integrado en un sistema de cuidados que garantice los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, acompañando a las personas para que puedan tomar decisiones con autonomía y con libertad, y nada más. A ver cómo dejo de compartir. Buenísimo, Mara. ¿Cuánto por trabajar? Bueno, ahora viene el espacio de preguntas, de intercambio, frente a todo lo que hoy planteamos. No sé quién quiere hacer una pregunta. Saben que acá somos pocas y podemos hacer micrófono abierto. ¿Hay alguien que quiera Mientras piensan, voy a hacer algunos aportes que me quedé pensando después de la exposición de Mara. Vayan pensando, por favor, igual. Una cuestión que me parece también importante es que en las consejerías hay que hablar del placer. Esa es una cuestión que no debemos obviar. Me parece que es muy importante preguntar cómo la pasan en las relaciones sexuales. Eso es muy importante. Y otra cosa muy importante también que tiene que ver con todo lo que hablamos de la perspectiva de género, es en la consulta, a ver, si nosotras sabemos que hay 1 de cada 4 mujeres mínimo que sufre violencia de género, sabemos que las violencias, la violencia más íntima es la violencia sexual. Y es la más común, digo, porque a cualquiera de nosotras seguramente en algún momento de nuestra vida nos cuesta negociar, por ejemplo, el uso del preservativo. Y eso es violencia sexual. Entonces imagínense que la mayoría de las mujeres sufrimos violencia sexual. Entonces es muy importante detectar violencia, o sea, tenemos que preguntar cómo la pasás en las relaciones sexuales, y tenemos que poder estar dispuestas a escuchar lo que nos dicen. ¿Sí? O sea, preguntamos, pero no es, bueno, listo, te tacho, bien, no. Estar dispuesto a escuchar a ver qué nos dicen, y después detectar si hay otro tipo de violencias, y eso lo tenemos que preguntar. Digo, ¿y cómo lo preguntamos? Es una gran pregunta. ¿Vos sufrís violencia? A veces eso parece como, listo, ya está, ¿no? Pero a veces podemos preguntar. Les tiro tip, digo, Mara, yo laburamos en hospital, en centro de salud. Por ejemplo, yo preguntaba siempre, ¿tenés amigas, tenés amigos, podés salir? ¿Te controla el celular? Digamos, son algunas cuestiones que nos van dando pie para saber si sufre violencia, sin preguntarlo de una de lleno hasta no haber generado un ambiente de confianza tal que nos permita hacer la pregunta de manera clara. Y la perspectiva de género, digo, la tenemos que tener en cuenta, es saber que la mayor parte de las mujeres que estamos atendiendo sufre violencia sexual. O sea, tengámoslo como una realidad y laburemos sobre eso. Porque si no pensamos que ayer cuando atendimos, seguramente 1 de cada 4 sufre violencia de varios tipos. Y además la mayoría sufre violencia sexual. ¿Sí? Bueno, nada, era ese aporte.
Bueno, gracias, Carlos. Yo creo que acá está Hernán, que tiene el consultorio de interrupción voluntaria de embarazo, ILE, y es interesante el trabajo que hace Hernán con, no sé, ¿querés contarlo vos para quienes están escuchando hoy, con una asistente trabajadora social y cómo se va, ¿no? Ya con el método opuesto, uno diría, ¿no? ¿Cómo es, Hernán? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, mira, no solo yo, bueno, yo soy el responsable, pero dos médicas más y yo, digamos, llevamos adelante el consultorio de interrupción voluntaria del embarazo desde hace 2 años. La forma de trabajar, por supuesto, es interdisciplinaria, pero tenemos la novedad, por supuesto, aprendida, ¿no? Después de un tiempo de cometer errores y desinteligencias cuando todavía hay interrupción legal, de tener dentro del consultorio y antes de que la atendamos nosotros, un asistente social. Eso nos da una ventaja, digamos, cualitativa con respecto a que nos pone, digamos, nos adelanta muchísimo el interrogatorio social y nos previene de violencias, lo que fue lo último que comentó, bueno, no me acuerdo tu nombre, pero sobre Mara. violencia sexual, Mara. No, Carolina. Sobre consumo peligroso digamos, de sustancias, sí hay que darle intervención a minoridad y demás. Nos abre la cabeza en un montón digamos, de situaciones que en la práctica médica reconozco acelerada, porque siempre tenemos digamos, consultorios que son escasos en tiempos y populosos en pacientes, digamos, nos hace poner el foco o no nos deja cometer tantos errores a los médicos. Ya que escuché digamos, el poder médico hegemónico y demás, somos grandes cometedores de errores por apuro, y, digamos, tener dentro a las asistentes sociales dentro del consultorio y previo a nuestra consulta es, ya te digo, es de una ayuda increíble y además nos ayuda a prevenir errores. Pero quería marcar, digamos, en la exposición anterior, se habló sobre el embarazo, digamos, no intencionado adolescente, y fue algo que yo interpreté, donde esas pacientes eran nuestras, eran del primer nivel, eran las que tenían dificultad para el acceso a los métodos anticonceptivos. Yo ahí quería hacer, digamos, un paréntesis. Cada vez que se habla de embarazo no intencionado adolescente, se habla de la multicausalidad de ese embarazo, ¿sí? Simplificar a que esas embarazadas son nuestras y que no tuvieron un acceso correcto a los anticonceptivos, así como una verdad que nos tiene que pegar, yo no estaría tan de acuerdo. Por supuesto, la multicausalidad que tiene ese embarazo adolescente. La primera es el ámbito social donde se desarrollan. Hay chicas que se embarazan a propósito, pese a tener, digamos, una accesibilidad asegurada a los métodos anticonceptivos como forma de cambiar su statu quo. No es algo que diga yo, sino que cualquier sociólogo que haya charlado sobre el tema nos lo remarca continuamente. Por supuesto, totalmente de acuerdo en el embarazo adolescente e indagar sobre violencia sexual, porque hay muchas veces que esas chicas, como forma de cambiar su statu quo en la pequeña sociedad familiar donde habitan, las habilita para dejar de ser violadas sistemáticamente. Entonces, el hecho de embarazarse les permite dejar de ser abusadas por algún familiar próximo. Eso, quienes atendimos el primer nivel o ginecología durante 30 años, lo tenemos bien. Y claro, quería, bueno, que me contesten, que me tiren con algo, ¿eh? Pero bueno, quería marcar esa diferencia nada más. Yo no estoy de acuerdo en que Bueno, voy a tomar el comentario porque a lo mejor lo dije mal. Varios temas trajiste y voy por uno. Cuando nosotros hablamos de que cuando dije que son nuestros, son los que son la repitencia. Cada vez que una niña sale del sistema de salud, de nuestro sistema de salud, y en general van a parir al segundo nivel de atención, el 90 y pico por ciento, si no me equivoco, no casi el 95% de los partos y de las cesáreas en nuestro país son institucionales. No tener acceso, es decir, salir de una adolescente o cualquier mujer, ¿no?, después de parir y embarazarse
nuevamente, yo dije, el 28% de niñas y adolescentes entre 10 y 19 años tienen al menos un hijo ya, es decir, que han tenido un segundo embarazo. Esos son los nuestros, esos son categóricas, es digamos, una frase acuñada por mí, pero claramente lo que quiero decir es que nuestra responsabilidad es en la oferta de la información y del acceso durante el embarazo, a esos embarazos, de un método anticonceptivo seguro. Por eso hacemos hincapié en el AIPO, que es la anticoncepción post-evento obstétrico. La motivación que tiene una mujer para no volver a embarazarse a partir acabando de parir, es enorme, porque la mayoría va a querer por supuesto generalizando, por supuesto que siempre, y hablé desde el principio de la autonomía en esa toma de decisiones. El 98%, el 90 y pico por ciento de los embarazos se hacen en las instituciones, de los partos se hacen en las instituciones, y deberían irse todas esas mujeres con consejería, pero con un método anticonceptivo. Estamos aumentando eso, pero todavía es muy complejo que eso suceda. Con respecto al embarazo como recurso, este es un tema interesante para tratar, justamente esto de que la elección de una maternidad es porque en ese grupo etario sería una manera de consolidar un sentido vital. Hay un trabajo muy interesante, te lo voy a buscar, Hernán, en Clacay, Pereira creo que es, donde analiza esto y problematiza esto y lo pone en cuestión. Y toma, en ese sentido, todas las variables sociales, ¿no?, que interceptan toda esa toma de decisiones, porque justamente esta cuestión no se da específicamente en un medio social, muy vulnerable, ¿no? Y ese análisis es un análisis que hoy se está revisando, que se está poniendo en revisión esto de que las personas o las jóvenes, en este caso, toman esa decisión de embarazarse porque eso es lo que les trae, digamos, un futuro. Hay que repensar, o por lo menos pongo en cuestión, si esas oportunidades vitales que no tienen esas pibas, ¿por qué no les pasa a las otras? ¿No? ¿Por qué ese quiebre social, donde esto se da en hogares, es decir, en recursos muy pobres, no sucede, prácticamente no sucede en otros niveles sociales? La inequidad la da ese sentido, entonces eso me parece que hay que tener en cuenta esa variable. El trabajo es muy interesante, es el primer trabajo que yo, si más allá de que uno puede preguntarse estas cuestiones, es un trabajo muy interesante que está publicado. Me comprometo a buscarlo y pasártelo, Graciela, y que lo vean, porque la verdad que es bueno el análisis, ¿no?, con respecto a eso. Con respecto al abuso, lo que se sabe, que las mujeres, las jóvenes, justamente el hecho de poder visibilizar, el embarazo en la violación es una consecuencia, digamos. Ocurre el embarazo en un tránsito de violencia sexual sostenida, que las chicas que se embarazan, las pibas que lamentablemente, después de todas esas violaciones, ¿no?, sucesivas, porque no son las únicas, la piba que llega solo embarazada es la violación que la embarazó, pero ya viene de un recorrido, justamente detectar el embarazo, y además detectar el abuso, que es lo que quería decir yo, porque naturalizarlo hace que no nos profundicemos y nos metemos en eso, al no quedar en evidencia la violación, vuelven a ser violadas, porque esos embarazos son de violadores, son los embarazos que las han sometido. Entonces, visibilizar esos embarazos como abusos sexuales y no dejarlos pasar, que esta es la idea de lo que quise decir en la presentación, hace de que no vuelvan a ser violadas. Nosotros nos encontramos muchas veces en nuestros recorridos en el trabajo. Yo tengo 33 años de trabajo en el territorio, en un servicio de adolescencia, asistiendo a adolescentes, y específicamente embarazos de niñas, porque hacía ese grupo etario. Lo que nosotros veíamos justamente es que muchas veces nos encontramos un segundo embarazo de una piba que estaba siendo abusada. Una cosa de locos, ¿no? Entonces digo, esto es un tema sensible, profundo, pensar en el embarazo a la vez, es decir, pensar en el embarazo, yo soy tocoginecóloga también, ¿no? Y esta cuestión donde nos fue tan difícil, yo hice un quiebre en mi profesión, porque también entendía que el embarazo era, no podía ni siquiera darle magnitud siendo mujer, hasta que me embaracé, poder entender, ¿no?, el impacto de un embarazo no planificado, que no quiere decir que todas las mujeres que tengan un embarazo no planificado, ni mucho menos vayan a elegir abortar. El embarazo adolescente, como vos decías, tiene una enorme cantidad de determinantes.
La complejidad del embarazo adolescente es muy larga para poder decirla en una presentación, pero sí me parece importante reconocer el embarazo en la adolescencia temprana y la tardía, donde en la adolescencia temprana el 80% está ligada a la violencia sexual, donde existe un 15 a un 20% de embarazos que son, digamos, no fruto de una violencia sexual, pero quizá que tendríamos que profundizar si no son frutos de otras violencias, digo, por vulnerabilidades acumuladas, falta de acceso a métodos anticonceptivos. El primer nivel de atención es un eje para la atención de la salud, digamos. Todos sabemos que ese es y de lo que significa la importancia que tiene. No me refería al contrario, porque en general el primer nivel de atención es donde justamente esto no ocurre, como vos bien decís. Me refería específicamente al segundo, donde van a parir las pibas, y muchas veces no les permitimos ese acceso. Nada, si se entendió mal, la idea era que somos responsables no de esto, sino de aquellos que se dan dentro del sistema, y lo digo con conocimiento de causa porque yo fui médica del tocoginecóloga y no teníamos el momento del puerperio y el momento de la anticoncepción. Si bien decís que es el otro momento del parto, quedaba muy poca ocupación le dábamos a eso. Entonces, la anticoncepción no estaba metida. Nosotros, hay una cosa con la obstetricia, y esto perdónenme la reflexión entre ustedes, que tiene que ver más con el feto que con la persona, ¿no? Es decir, dedicándonos a la salud fetal, no estoy hablando de ustedes, por favor, estoy haciendo una reflexión con ustedes. Nada, ¿cómo tenemos que revisar todas esas prácticas? Y de paso, permítanme saludar a una persona muy querida que no sabía que iba a estar hoy, que es Lidia. Un abrazo enorme, que hace mucho que no te ve. Eso, Hernán, nada más, pero por supuesto que podemos no coincidir y es una suerte que no lo hagamos, así podemos seguir pensando juntos. Mara, bueno, Lidia como siempre nos acompaña fuerte y al pie del cañón. No la había saludado todavía, pero la había visto. Yo coincido en esta parte. A ver, Hernán, ¿qué pensás? Siento que una chica de 21 años que viene con su cuarto embarazo no deseado es un fracaso del sistema. Yo creo que tendría que ver con esto, digamos, ¿no? Que en algo nos equivocamos. Más allá de todos los entornos sociales, hay algo que me parece que el sistema se le escapó, digamos, y esto lo vimos desde desde hace muchos años y sigue pasando, digamos, ¿no? De todos modos, me parece que también tiene que ver con el acceso a la información. ¿Qué pasa cuando todavía no llegamos a toda la población a poder dar consejería, digamos, ¿no? El famoso ESI, en las escuelas, pero también en los sistemas de salud, que los consultorios sean, como decían hoy, amigables, con una buena onda, como dirían los pibes, ¿no? En donde si vienen vestidos de una manera no sean estigmatizados, o si eligieron hoy por hoy ya su identidad sexual, digamos, ¿no? Poder hablar de eso también formaría parte de toda esta consejería, y como vos bien dijiste, Hernán, si tenemos un consultorio repleto afuera, trabajar con adolescencia y escucha no van de la mano. Entonces ahí hay como un conflicto importante del sistema que tendrá que rever entonces cómo dar ese espacio para que genuinamente en el primer nivel haya tiempo. Y hoy no está, te digo, Mara, la obstétrica, que es la jefa de obstétricas de segundo nivel, está también entre nosotras, está en un CAPS, así que la comunicación que hay con ella es muy buena y se ha trabajado mucho lo que es la consejería posaborto, posparto, y el método anticonceptivo. Pero me parece que Hernán abrió una puerta interesante, porque realmente son los decires que todavía hoy están, digamos, en el tapete. No, y aparte que no es individual, yo lo que no quise es individualizar, porque yo no los conozco, además nadie puede hablar de lo personal, pero sí me hago una crítica, como decía Graciela, del sistema y de mi propia especialidad. Vos bien remarcaste, ¿no?, la diferencia entre las trabajadoras sociales y nosotros, que nos falta un montón que la verdad adolecemos también de un conocimiento. El modelo médico hegemónico nos dejó afuera
nos puso, digamos, no nos pone en cuestión a los médicos, no tenemos ni idea de lo social, no tenemos idea de las trayectorias, no tenemos, es muy biologicista, entonces es complicado, fuimos aprendiendo los tumbos. Yo reconozco el enorme esfuerzo de los compañeros y soy una defensora enorme de los colegas, porque la verdad es que no es que vamos a hacer el daño a nadie, no nos juntamos para provocarle y arruinarle la vida a las mujeres, es que nos faltan un montón de cuestiones, el sistema de salud adverso que no nos da tiempo a nada, como bien dice Hernán, digo, nada, invitarnos a pensar esto, y los que estamos haciendo ILE, IBE y los que estamos dando lugar, evidentemente hicimos un tránsito muy interesante y digamos, en nuestra propia práctica, pero nada, no era individualizarlo. Pido disculpas si ustedes lo sintieron de esa manera. No, para nada. No, pero está bien, porque estoy complejizando el sistema, y estamos hablando de nosotros mismos, y eso también es importante que nos afecte. Pero evidentemente estamos dejando algo afuera, que con toda nuestra intención nos falta, ¿no? Mara, ahí yo quiero agregar algo. A mí me parece que en este ejemplo que pusiste, Graciela, una piba de 21 años con un cuarto embarazo, ahí es donde a mí me parece que como que vamos como de un extremo al otro, ¿no? Por un lado decimos, no, o sea, no son nuestras las pibas, sí son nuestras, digamos, en un sentido simbólico, no me parece que dice Mara en el sentido que somos corresponsables. Pero en otro sentido me parece que, digo, que no nos alcanza a veces solo con el sistema de salud. Porque a veces, si viene con un cuarto embarazo a los 21 años, tenemos que pensar justamente en cómo articulamos con otro sistema, digamos, porque evidentemente no es que la respuesta solo la vamos a poder dar del sistema de salud, y si no es un fracaso nuestro, justamente por la complejidad de las situaciones, vamos a tener que articular con otras áreas. A dónde concurre esa mujer, si concurre a un comedor, digamos, tenemos que vincular a una cuestión más comunitaria, porque digo, si no también es mucho peso para el tema de salud solo cuando es una cuestión compleja estructuralmente. Eso quería decir por un lado. Por otro lado, felicito obviamente a Hernán y a todas seguras las que están haciendo un consultorio específico de IBE o de ILE o de anticoncepción específicamente de adolescencias. Eso es un trabajo que sabemos que es arduo y de hecho así se está sosteniendo en muchísimos lugares con trabajo a pulmón. Lo que quiero, nada, invito a reflexionar nuevamente. Es interesante, digo, genial que haya una trabajadora social como parte del equipo interdisciplinario. Les invito a que puedan participar en duplas. A ver, porque si no también a veces se fragmenta la intervención. Digo, tal vez no se puede siempre, pero algunas veces, si hay un poco de tiempo, laburemos en duplas. No sé si alguna vez han tenido esa posibilidad de hacerlo, el médico y la trabajadora social, el psicólogo y obstétrica, al mismo tiempo, trabajando en conjunto, recibiendo, y eso van a ver que mutuamente nos enriquece. Cuando después yo estoy sola, o el otro está solo, vas a ver que ya incorporamos un montón de preguntas, de conceptos, de cuestiones que va hacia la transdisciplina, más difícil todavía, pero nos enriquece. Así que bueno, y hacemos entrevistas, ¿sí? No hagamos interrogatorios, son entrevistas. Que ese es un posicionamiento también de escucha, y que hay cosas que vamos a ir desandando entre todas y todos en estos espacios comunes, conjuntos. Bueno, ya acercándonos al final. Ay, dale, Hernán. No, lo que quería aclarar, por ahí no se entendió, es que los 3 ginecólogos que hacemos interrupción legal y voluntaria del embarazo, trabajamos en dupla con la asistente social, o sea, tenemos la asistente social dentro del consultorio. No es que primero la ve la asistente social, sino que es el interrogatorio del asistente social forma parte de la consulta de IBE, donde está el ginecólogo eventualmente responsable de ese consultorio en 3 centros distintos. Perfecto, ¿sí? Perfecto. Y bueno, este es un servicio donde la obsesión, desde que tomamos esta responsabilidad con Miriam Enríquez, fue la accesibilidad. La accesibilidad creando circuitos, el circuito ginecológico primero, donde con un solo turno se hacía la entrevista, colpo, mamografía y EcoTV, y el circuito obstétrico, donde en una consulta hacía examen odontológico, cardiológico, ecografía, el plan materno con respecto al laboratorio y serología y la consulta obstétrica. Por supuesto, sufrimos la pandemia como todos, eso se fue adecuando. Y además llevamos adelante un consultorio con perspectiva de género, es decir, hicimos
todo el servicio, o digamos las 3/4 parte del servicio, hizo el curso de hormonización, y llevamos durante 2 años y medio el primer consultorio, digamos, de hormonización para personas trans en el municipio de Escobar. Entonces, como todo eso forma parte de una obsesión de este servicio, digamos, estamos muy sensibles a cuando dicen, estas pacientes son nuestras. Nada más que por eso, tratamos de que no se escape ninguna, ¿sí? Era por eso y nada más. Bueno, les mando un beso a todas, gracias por estar aquí y compartir este tiempo con nosotros, del tiempo de ustedes, ¿sí? Bueno, gracias Hernán. Y también es como nos taladró, hasta logró tener todos los insumos al día de anticoncepción. Cuando en diciembre no había todos, hoy se logró que Escobar tenga todos los anticonceptivos para poder trabajar realmente a libre demanda, porque vos a veces decís, son todos los métodos, pero tenemos ninguno, o poquitos. Yo algo que Así me que olvidé eso de lo decir, logramos. algo que me olvidé de decir y que la verdad que es re importante y se me pasó, es el tema del doble método, ¿no? Que uno a veces también esto de, ¿no? Del tema del doble método y nada, y insistir con el tema del preservativo, sobre todo en los varones, y ir trabajando con los adolescentes estas cuestiones de género, me parece que son importantes, porque eso también, de nuevo, recae tanto sobre nosotras y sobre las mujeres, ¿no? El tema de la anticoncepción. Bueno, tomamos la iniciativa que al principio se fueron sumando, que va a haber una próxima presencial para continuar, a ver cómo bueno, para avanzar y seguir pensando la clínica, digamos, ¿no? La práctica clínica que es la que nos preocupa, cómo poder realmente acceder a un derecho hacia la salud sexual y reproductiva de les adolescentes de nuestro Escobar, querido. Dale. Así que lo tomo, lo llevo al equipo, que es un equipo, la verdad, que muy lindo, y bueno, y la Y próxima... podemos ver ahí, Graciela, el tema de las obstétricas, cómo se están manejando, no solamente ahí de IBE, sino cómo es este tema de, ¿no? El acceso a la posibilidad de colocar métodos, nada, pero más allí en ronda, como nos gusta a nosotras, de charla, ¿no? Y de intercambio. Sí, sí, sí. Así aprendemos todos, no solamente de un lugar de donde venimos a hablar, sino a encontrarnos, si te parece. ¿No, Dale, Caro? me parece bárbaro, y también acá agradecerle a Marita de CENAF, Marita que hoy nos acompañó, nos vio trabajando, va a venir próximamente a visitarnos, y le digo, bueno, nos ves por Zoom, la primera vez que nos encontramos. Me encantó, Bueno. Graciela. Muchísimas gracias por la Bueno. invitación, Mara, Carolina, dos genias, la verdad que me llevo un montón de cosas. Bien, Y bien. nada, esto del cambio de paradigma, de cómo tenemos que repensarnos y de construirnos constantemente, ¿no? Bueno. Yo tomé esto de que todos son nuestros hijos como algo de hacernos cargo, ¿no? Y me gusta esto de hacernos cargo como políticas públicas que estamos brindando a toda la gente que lo necesita. Así que, nada, laburar desde ese eje también. Bueno, bienvenida y a territorio. Espero vernos muy pronto, ya tengo ganas de estar ahí. Dale, bienvenida a territorio, y gracias a las chicas que todos los días ponen el cuerpo, ¿no? Batallando con esta realidad que conversamos hoy, y a Miriam y a Hernán por ser compañeros de este gran proyecto del 1000 días, que la verdad que fue, cada vez va avanzando un poquito más y un poquito más. Así que de paso les comento, reitero lo último, que pediatría se va a incorporar a los talleres, así que no vamos a hacer de 2, sino de 3. Hoy en Dorrego van a ser 3, va a estar la nutricionista, la obstétrica y la pediatra, por primera vez juntos, así que se van a encontrar. De a poquito vamos avanzando. Así que bueno, nos vemos pronto presencial, y la próxima es la última, y ya termina la capacitación de anticonceptivos. La verdad que el final viene siendo polenta, muy lindo y muy, muy enriquecedor, aprendiendo mucho yo también de muchas cosas que sí. Los mitos de los anticonceptivos de los adolescentes ya me quedaron claros algunos. Bueno, un abrazo, no sé si alguien quiere más saludar, y un placer. Y muchas gracias, Mara y Carolina, por el tiempo. Gracias también. a ustedes, un abrazo a todas. Chau. Chao, gracias.